El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Dale la mano que está a tu lado, dile Dios te bendiga. Puedes tomar asiento, vamos a compartir palabra de Dios hoy. Una palabra maravillosa, la palabra de Dios. Sabes que en esta oportunidad Dios nos cuenta una historia de un rey. Sería nuestra historia. Alguno dirá, pastor, yo no soy rey. La Biblia dice que fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes en esta tierra y allá en la gloria de Dios. Lo que significa que no solamente tendremos la tarea de buscar a Dios como sacerdotes, de honrar a Dios, sino que como reyes vamos a tener los beneficios de un rey, la prosperidad que tiene un rey. Un rey no es igual a una persona normal, sería como hoy un gobernante. El rey en aquellos días era aún mucho más que un gobernante. En aquellos días el rey no solamente tenía el gobierno, en aquellos días el rey también tenía el poder, la prosperidad. El rey tenía siervos, siervas, esclavos, esclavas. El rey estaba rodeado de gloria, rodeado de riquezas, rodeado de sabios, rodeado de diversiones. Lo mejor de lo mejor era para el rey. Si el rey estaba aburrido, tenía la gente que le divertía. Si el rey le faltaba sabiduría, dice que llamaba a sus consejeros y los consejeros le daban sabiduría. No importa lo que le faltase al rey, el rey siempre lo tomaba, se proveía. Si el rey tenía placeres en abundancia, comida exótica en abundancia, animales, le traían animales exóticos de cualquier parte, muebles. Los muebles eran hechos exclusivamente para el rey. En algunos casos tenían que traer madera de cientos de kilómetros para hacer un mueble especial para el rey. No era un mueble de la madera que hacía el vecino. Era un mueble que, por ejemplo, traían de madera de cedro, de cientos de kilómetros, para hacer una mesa para el rey, una silla para el rey. Algo distintivo, algo diferente, algo noble, algo nuevo, algo importante. La Biblia dice que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Todo lo bueno de esta tierra tiene que ser para ti. Pero también la Escritura dice que como sacerdotes, el sacerdote tenía una responsabilidad con Dios. Era acercarse a Dios, buscar a Dios, conocer la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios. Cuando cometía errores, enmendar los errores. Dice que cada vez que el sacerdote tenía que entrar a la presencia de Dios, el sacerdote se purificaba primero a sí mismo. Luego entonces intercedía por los demás. Digamos que yo, para predicar esta palabra el día de hoy, primero Dios me tiene que hablar a mí. ¿Cómo Dios predicaré una palabra si todavía no entiendo el mensaje que Dios me va a dar? Si yo tengo que ser canal de bendición a otros, primero tengo que ser bendecido en mi propia fe. ¿Cómo puedo impartir una fe que no tengo? En algún momento me aburriré, en algún momento bajaré los brazos, en algún momento voy a perder la confianza, voy a perder el ánimo, el deseo de predicar la palabra de Dios. Entonces primero Dios me tiene que dar a mí ánimo, esperanza, fe, convicción, sabiduría, fuerzas, bendición, milagros, para luego entonces impartir hacia los demás. El Señor le dijo a Abraham: te bendeciré y serás de bendición. Si no tenemos bendición de Dios, difícilmente podamos bendecir a otros en todos los aspectos de la vida, no solo en la prosperidad, no solo en los milagros, en todos los aspectos de la vida. Dice la Escritura entonces que así hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Esta palabra habla de la historia de un rey. Sería la historia de tu vida, la historia de mi vida. Ahora que tú entiendes que no hay diferencia entre un rey, en aquellos días el rey gozaba de muchas bendiciones que otras personas no lo tenían. En estos días nosotros gozamos de muchas bendiciones como hijos de Dios que otros no lo tienen. No importa cuán millonario sea el otro, no importa cuán estudioso sea el otro, no importa en qué lugar vive el otro. Hay bendiciones que nosotros poseemos que ninguna persona la tiene. Esto te hace a ti distinto. Bendiciones, dice la Biblia, bendiciones que ni siquiera los reyes tuvieron. Dice la Escritura: yo les di de beber agua de la roca, miel de la peña, pan del cielo, comida de reyes comiste, dijo Dios, codornices. Ni siquiera los reyes en algunos días tenían esa calidad de comida.
Pero dice que Dios le prometió toda esta bendición a su pueblo y a sus hijos. Habían sido reservados para ellos. La Escritura cuenta esta historia era de un rey. El rey era un rey muy bendecido. Un rey que nació en una etapa de la historia donde el pueblo de Israel todavía tenía gran prosperidad. Era un pueblo respetado, una nación respetada. Tenían ejército, tenían sirvientes. Todo lo que deseaba el rey lo tenía al alcance de la mano. Estos eran los días de Acab. Sin embargo, dice la Escritura que no obstante la prosperidad, dice la Biblia que el pueblo comete dos problemas o dos errores, o digamos que cae en un inconveniente con dos matices distintos: abundancia de ocio y saciedad de pan. Dice la Escritura que estos son como venenos, tropiezos, dos piedras que anteceden a todo lo malo que le va a venir después a una persona. Cuando una persona tiene saciedad de pan, no necesita nada de lo material. Cuando esa persona está aburrida, no sabe qué hacer, no tiene una ocupación. Si a ti te va bien en la vida, tú tienes que buscar una ocupación. No importa si eres un empresario o un millonario, lo que sea. Tú tienes que tener una actividad. Porque dice que abundancia de ocio y saciedad de pan es la destrucción para cualquier ser humano. Así le pasó al pueblo de Israel. Dice que el día que ellos tuvieron abundancia de ocio y no necesitaron nada, fueron cuando fueron destruidos. Estos días eran días prósperos, días buenos. Sin embargo, los días buenos son arruinados por malas decisiones y por un mal carácter y por no entender que vivimos días buenos. Tú vives días buenos hoy. Tú dices, no, pastor, no es días buenos. Yo te puedo decir que son días buenos. Tú dices, no son días buenos. A mí me parece que no son días buenos. Los días buenos son destruidos por una actitud distinta, por una actitud mala, por una actitud contraria al tiempo en que tú vives. Digamos, está lloviendo pan allá afuera. Alguien te dice llueve pan y tú le dices no llueve pan. Alguien te dice el Señor está haciendo milagros allá afuera. No, el Señor no está haciendo milagros, Dios no existe. Alguien te dice los demonios son estados fuera por el poder de Dios y tú dices no, eso no ocurre. Entonces son días buenos, pero tú te los pierdes porque tú no crees que son días buenos. Tú no actúas como que vives en días buenos. Alguien te dice es el tiempo de oportunidad, tú vas, pides y te dan. Tú dices, no, seguro que si yo pido, no me van a dar. Otro va, pide y ese recibe. Otro busca y encuentra. Tú no buscas porque tú dices, no creo que encuentre lo que yo busco. Alguien dice, la felicidad no existe. Nunca va a encontrar la felicidad porque no la busca. Dice, no existe. Entonces no la busca. ¿Cómo va a encontrar si no la busca? Alguien dice, realmente yo creo que la felicidad existe y voy a buscarla. Tal vez en los primeros años de mi vida no la puedo encontrar. No, aún la sigo buscando. No voy a bajar los brazos. Tal vez en mi matrimonio me fue mal, pero voy a seguir buscando la felicidad. Voy a entender que esta vida tiene cosas buenas para mí. Voy a entender que en esta vida encontraré cosas buenas para mí. Entonces tú comienzas a entender que vives en un tiempo bueno. Estos son días buenos, son tiempos buenos. Algunos dirán, dígame algún motivo, pastor, por el cual estos días son días buenos, para que yo me alegre un poco. Primero, te ha tocado vivir en una década donde no hay grandes guerras. Personas que han vivido en la Segunda Guerra Mundial han visto cómo sus niños han quedado sepultados bajo los escombros. Personas que han vivido en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial han visto cómo sus jóvenes salieron con un fusil en la mano con una esperanza de libertar al pueblo de no sé qué y de ir a conquistar tierras de no sé qué, porque ni siquiera los ideales eran claros. Esas madres quedaron con la imagen de su hijo partida hacia la guerra. Nunca más los vieron, nunca más pudieron compartir una comida con ellos, un desayuno, una merienda con ellos. Nunca más pudieron ver a sus hijos, no los vieron crecer, no los vieron envejecer. Su vida fue trunca, sus sueños fueron destruidos a la mitad de camino. Piensas que no son días buenos estos. Luego todas las enfermedades y las secuelas que quedaron de la guerra. Niños con piernas amputadas, jóvenes que pisaron minas terrestres y volvieron sin piernas y tuvieron que vivir lisiados el resto de su vida. Son días buenos estos para ti. Estos son días buenos. No hay grandes guerras. No hay grandes conflictos como en aquellas catástrofes de la Primera y Segunda Guerra Mundial donde millones de personas murieron. El pueblo judío fue masacrado, sin contar de toda la cantidad de soldados que tuvieron que morir y perdieron la vida en el campo de batalla. Algunos dirán, bueno, pero eso fue algo, una eventualidad en la historia. En el tiempo del Imperio Romano, tú tenías que pelear por tu vida. Si
tú no pertenecías al imperio, no tenías ciudadanía del imperio, te mandaban al circo romano. En el circo romano tú tenías que pelear con fieras, con leones, con tigres, con cualquier animal salvaje. Si tú le vencías a este, no era que eras libre, tenías que pelear con otro más y vencer al segundo y vencer al tercero hasta que en algún momento te quitaban la vida. Y si lograbas vencer a todos los animales, luego tenías que pelear con seres humanos. Y si lograbas vencer a los seres humanos, luego te hacían pelear con tu propia familia, con tus propios seres queridos, con tus propios amigos. Era muy triste la vida en aquellos días. Solo un grupo de personas con una nacionalidad determinada eran los que vivían bien. El resto estaban destinados a la esclavitud. De África sacaron millones de esclavos. Hombres que en un tiempo se criaron, tal vez, aún con su civilización no tan desarrollada en algunos aspectos, pero se criaron comiendo de lo que la tierra les daba, animales en abundancia, y de repente vieron que sus aldeas fueron arrasadas. Millones de ellos viajaron, amontonados como ratas, cruzando el océano, para terminar en las campiñas, en los campos de algodón, para ser golpeados, torturados, abusados, muertos. Esos no tuvieron esperanza, no había esperanza para ellos. ¿Qué esperanza podía haber para un esclavo? Miles de ellos murieron, millones de ellos fueron sacados de sus tierras, de su continente, porque ni siquiera había países, eran de tribus. Lo triste era que algunas tribus entregaban a otras tribus enemigas para que se los lleven esclavos. Algunos dirán, fue otra eventualidad de la historia, pastor. Ya vamos contando 3 eventualidades. Usted me contó un poco del circo romano y demás. ¿Y qué de los cristianos que tuvieron que vivir en catacumbas durante toda su vida porque eran perseguidos? Porque no podían profesar su fe, no podían leer la Biblia, no podían ir a una iglesia, no podían hablarle a otro abiertamente de Dios. Algunos compran el pescadito ese que lo venden en las librerías cristianas y ni siquiera saben lo que significa el pescadito. El pescadito era un código que se usaba entre ellos. Cuando alguien dibujaba un pescado en la tierra y el otro dibujaba otro pescado, entonces otro pez, entonces asumían que el otro era cristiano. Porque no podían predicar abiertamente. Si eran descubiertos, eran torturados. Los tiraban en aceite hirviendo, los untaban con grasa de pez. A los cristianos los ataban a un palo y los prendían fuego y los encendían como antorchas. Uno de los más sanguinarios fue Nerón. La iglesia primitiva fue perseguida por cientos de años, no solamente en Roma, en diferentes lugares del mundo. Fueron enterrados vivos, misioneros en China, en países comunistas, junto con sus hijos, fueron enterrados vivos. Les decían que nieguen la fe, que prometan que nunca más iban a predicar la palabra. Y cuando ellos tal vez estaban a punto de negar su fe, sus hijos les decían que no lo hagan, son niños pequeños, murieron enterrados vivos. Otra eventualidad de la historia, ¿cierto? ¿Y qué tal de la peste que arrasó Europa y se llevó millones de personas? Otra eventualidad de la historia. Digamos, podemos seguir diciendo que la historia estuvo llena de eventualidades malas y que nadie podía planificar su futuro para 20, 30 o 10 años más adelante. Pero sin embargo, a ti te ha tocado vivir en una etapa de la vida, del mundo, en el cual no hay grandes guerras. Se esperaba para estos tiempos que se desatase la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial iba a significar contaminación radiactiva en diferentes partes del mundo. No importa si la bomba caía en Medio Oriente, la contaminación y la radioactividad iba a llegar e iba a dar vuelta a todo el globo. Eso iba a implicar que las mujeres embarazadas iban a tener miedo de dar a luz a sus hijos, porque iban a nacer con malformaciones. Actualmente en la zona de Chernobyl se está viendo cómo las especies, todavía es una zona contaminada por aquel desastre nuclear, como animales están naciendo con diferentes malformaciones. Se esperaba una Tercera Guerra Mundial para esta etapa. La gente no quería vivir en el año 2000, no querían traspasar el año 2000. Se esperaba una catástrofe, se esperaba la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, la Tercera Guerra Mundial no vino, gracias a Dios. Y vive en un tiempo de la historia en el que no hay las llamadas eventualidades de la historia, o pestes, o guerras, o persecuciones, o las cruzadas, o los católicos que salieron a perseguir a todos los que tenían una Biblia. Esta Biblia está manchada con sangre de miles y millones de hombres y mujeres que por esta palabra murieron.
les tiraban los libros y los quemaban vivos a ellos. Hombres que tradujeron las escrituras, arriesgaron su vida. Tú lees la Biblia y tú no sabes cuánta gente arriesgó su vida y murieron por esta palabra. Lee un poco de la historia. Miles y miles, cientos de miles. En la famosa Inquisición, que fue una orden de los católicos para perseguir a todos aquellos que no respetasen su fe, a todos aquellos que creyesen a Dios de una manera distinta a la que creían ellos. Millones de personas murieron en Europa, hasta que finalmente se aceptó que esta palabra podía leerla cualquier persona. Los católicos decían que no, que solamente la gente inteligente podía leer esta palabra. Los brutos no pueden leer esta palabra. Entonces las misas hasta hace muy poco tiempo se daban en latín. ¿Cuántas eventualidades en la historia, cierto? Si tú vivías en el tiempo aquí en las Américas, en el tiempo de la conquista, ya hubieses muerto. Hubieses visto cómo los conquistadores arrasaron con todo lo que encontraron a su paso. ¿Por qué? Porque los mismos católicos le decían a la gente que esos indígenas no tenían alma, que eran semibestias, que no eran seres humanos. Hasta que alguien un día dijo, tal vez son seres humanos. Bueno, pero son seres humanos inferiores en la evolución. Entonces necesitan ser evangelizados para que algún día progresen en la evolución humana. Vives tiempos buenos. No hay grandes eventualidades en el mundo, no hay grandes catástrofes en el mundo. Tal vez tienes salud, es un tiempo aún mejor para ti. Tal vez estás escuchando esta palabra, aún más maravilloso, porque tienes una oportunidad de escuchar la voz de Dios. Quizás aún tienes fe, aún tienes esperanza, aún tienes a tu familia unida, a tu esposo contigo, a tu esposa contigo, a tus hijos, a tus seres queridos cerca tuyo, vivos. Algunos han perdido sus seres queridos y dicen, ¿cómo me gustaría volver el tiempo atrás? Y el tiempo no se puede volver más atrás. Estos eran tiempos buenos, los tiempos de este rey Acab, pero él no los entendía como buenos. Y cuando tú no entiendes que vives tiempos buenos, no puedes disfrutar, no puedes ser feliz, no puedes valorar, no puedes sacar provecho a las circunstancias en las cuales vives. Y entonces te empantanas en una tristeza, y en un error y en una depresión propia tuya. No importa si el mundo vive un tiempo bueno. Tú has armado una película y en esa película te hundes. Tú has creado como un pequeño mundo, pero un pequeño mundo negativo, destructivo. No importa si a tu alrededor todo es mejor que antes. La gente dice los tiempos antiguos eran mejores. ¿Cuál es el tiempo antiguo? ¿El de las guerras? ¿De la Primera, Segunda Guerra Mundial? ¿El de la persecución de la iglesia? ¿El de los imperios? ¿El imperio romano? ¿El imperio egipcio? Todos necesitaron esclavos. Los babilonios, los griegos, todos necesitaron esclavos. Eran guerras sanguinarias. Eran guerras hasta la muerte, de la conquista de las tribus. Algunos dicen sí, porque aquí en las Américas vivían tribus que andaban jugando a las muñecas, las tribus. Todas estas tribus que vivían en las Américas eran igual de sanguinarios que los conquistadores. Hay como una desvirtuación, como un engaño, de hacer creer a la gente de que los indios eran buenos y los que lo conquistaron eran malos. Los indios eran malísimos y los que los conquistaron igual eran malísimos. Esos indios que encontraron vivos aquí eran a los que habían logrado conquistar a los otros indios y los habían matado a todos. No eran los indios buenos los que se encontraron los conquistadores. Eran los indios que sobrevivieron, los que conquistaron a otros indios, a otros nativos. Los subyugaron, los pusieron esclavos. En algunos casos los comían. O sea que eran igual de malos el conquistado y el conquistador. Eran igual de malos. Y algunos piensan que no, que aquí era el huerto del Edén, donde los indios andaban corriendo por el campo, cazando, pescando, no dañaban la naturaleza, era toda una gran armonía, los indios se daban la mano, se saludaban, decían, ¿cómo va la cacería? Muy bien, le decía el otro. Eso tal vez se lo quiere hacer creer a alguien que no conoce la historia. Ciertamente la historia está llena de eventualidades terribles que vivió la humanidad. Estos son tiempos buenos en cuanto a la humanidad. Ni hablar, tal vez en cuanto a lo personal. Tienes posibilidad de trabajar. Antes nacías una persona esclava y morías como un esclavo, no importa si tus padres eran esclavos, tú terminabas esclavo. Si tú nacías una persona campesina, morías un campesino. Si tú eras noble, morías noble. Si tú eres una persona del vulgo, morías como tal. Nunca una persona común podía terminar como un rey o como un noble. Hoy tu hijo puede estudiar, ser un profesional, ir a la universidad gratuita y puede terminar siendo presidente de la nación de este país. Siendo una persona de un extracto humilde, sencillo, aún puede salir de una villa miseria y puede terminar
terminar en altas esferas, económicas, intelectuales, donde fuere. Lo puede hacer si él quiere. No es como antes, si tú no tenías un apellido, te condenaba tu nacimiento, te condenaba tu raíz, te condenaba tu gente, tu clase, la clase con la cual naciste. Los días de Acab eran días buenos, pero Acab no los entendía como tal. Dice la Escritura que un día Acab se levanta del palacio. Tenía en el palacio alimento, tenía comida, tenía esposa, tenía hijos, tenía salud. Tenía un hermoso reino, tenía un gran ejército, no tenía guerras a los alrededores, no tenía enemigos que lo amenazaban. Pero no importa si el hombre tiene todo lo bueno, siempre se va el hombre sin Dios, se la va a arreglar para buscarse problemas e ir metiéndose a lo malo. El hombre sin Dios no puede entender el tiempo que vive. Dice la Escritura que el Señor lloró de Jerusalén, y dice que entrando a Jerusalén dijo: ay, Jerusalén, Jerusalén, si conocieses este tu día, el día de tu visitación. Si conocieses este día, que es un día maravilloso, y no te das cuenta que es un día hermoso, no te das cuenta del tiempo que vive, el tiempo que se está acercando a ti, y como no sabes que es un tiempo de bendición, no puedes sonreír, no puedes tener fe, no puedes tener proyectos de esperanza, no puedes caminar con fortaleza. El pueblo no entendió el tiempo que vivió. Dice que Acab un día salió del palacio y vio algo que no le gustó. ¿Qué pudo haber visto Acab? Dice que Acab sale del palacio lleno de lujos, los mejores caballos eran del rey, las mejores comidas eran del rey, la mejor ropa era del rey, todo lo mejor, tenía lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. No había nadie en todo el reino que tuviese lo que él tenía. Pero cierto día sale del palacio y ve algo y se entristece el rey. El rey se entristece. Esta es la historia del rey Acab, la historia de tu vida y de mi vida. Dice la Escritura así, libro de Primera de Reyes, capítulo 21, verso 1. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice el Señor: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio del rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suma hasta la eternidad de los cielos, hasta alabanza y toda oración. Aleluya y aleluya. Está la historia de Acab. Dice que salió del palacio un día Acab y que se encontró con una viña hermosa. Pero no era tan hermosa, porque luego él dice aquí en el versículo 2, y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, yo te daré por ella otra viña mejor que esta. No era la mejor viña de Israel, no. Era una viña que estaba cerca del palacio, la cual, cuando un día salió Acab, vio la viña de Nabot. Entonces le llamó la atención la viña de Nabot. No importaba cómo era la viña de Nabot, si era más hermosa que alguna viña que él tenía o menos hermosa. Y así cuenta la Escritura entonces que Acab codició la viña de Nabot. ¿Qué nos enseña esta palabra? Nos enseña primeramente el espíritu del hombre. El espíritu del hombre que no tiene a Dios, o del hombre que va perdiendo a Dios. Sabes que tú puedes tener a Dios e ir perdiendo a Dios, perdiendo la fe, perdiendo la esperanza, apagándose la llama. La llama no se tiene que apagar. Era un mandamiento de Dios para los sacerdotes: la llama tiene que arder y no se tiene que apagar. En cuanto se apague la llama, tenemos que empezar de nuevo. Algunos dirán: no entiendo, pastor. Bueno, pongámonos en términos simples. Tú sales al campo, de repente te encuentras que se te rompe tu vehículo, lo que fuere, una emergencia, y te quedas tirado por ahí, en un camino desconocido, en un camino que no transita nadie. Entonces pasan horas y horas, hace frío y tú tienes que hacer fuego, no tienes con qué encender el fuego. Y has visto las películas o la televisión, o alguien te enseñó y te dijo que con un palito, frotándolo se puede hacer fuego, ¿cierto? Tú piensas que es fácil hacer fuego, intenta un día en tu casa.
Parece fácil, en las películas se ve fácil. Pero moviendo un palito con la mano te pueden sacar ampollas de las manos. Y si el palo no es el correcto o si está húmedo, no encenderás jamás. Muchas veces tienes que hacerlo incluso con un arco, para que el palo se mueva más rápido y no te dañe las manos. Finalmente, después de tanto esfuerzo, se enciende el fuego. Una vez que encendió el fuego pequeño, tú lo alimentas con ramas, con lo que sea, y arde el fuego. Ahora, ¿qué pasa si se apaga el fuego? Tienes que empezar toda la historia de nuevo. Ya no es solo tirar. No es solo que tú tiras unas ramitas. Cuando el fuego está encendido, por más pequeño que sea, tú le tiras algo y entonces la llama se enciende. Pero cuando el fuego está apagado, tú tienes que empezar todo el proceso de vuelta. ¿Entiendes? Si la bendición de Dios y la llama del Espíritu Santo se apaga definitivamente, Dios tiene que comenzar en ti todo de nuevo. Ahora, si se está disminuyendo la llama, es cuestión de echarle un poco de ramitas más, nada más. Ruego a Dios que esta palabra sea algunas ramitas sobre aquella llama pequeña y comience a encenderse un fuego muy grande. El Señor dijo, fuego he venido a traer a la tierra, dijo el Señor. ¿Y qué quiero si ya está ardiendo? ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¿Qué más puedo esperar? Dijo Dios. Ya lo veo arder, ya veo que arde. Pero el fuego no tiene que apagarse nunca. Si no, no importa cuánto tires arriba, no arderá más, no hay llama, no hay fuego. Pero no importa si la llama es pequeña, débil. Tal vez tú eres un creyente que anda más o menos. Un creyente que ha dejado de leer la palabra, que dejó de creer en Dios, que duda de su fe. Pero sin embargo va a la iglesia, todavía le pide a Dios, le dice, Dios, ayúdame en mi incredulidad. No me dejes alejar. Todavía la llama está ahí, le da el viento. Cada vez la llama es más pequeña. Pero tal vez esta palabra hace que la llama se encienda otra vez. Son pequeñas hojas, ramas secas que hace que arda otra vez la llama. Los días de Acab eran días maravillosos. Pero Acab, dice la Escritura, en un momento comenzó a mirar una viña que estaba cerca del palacio. Y dice que Acab dijo, esta viña la quiero para mí. Voy a poner un huerto de legumbres. Él tenía viñas mejores. Lo confesó él mismo. Él dijo, yo te voy a dar una viña mejor que esta. Pero sin embargo, Nabot le dijo, yo no puedo vender esto porque es una herencia de mis padres. Por más que tú me des algo más hermoso, pero esto es algo que me heredaron mis padres. Y yo te lo vendo, es como que traiciono a mi familia. A su vez a mis padres se lo dieron mis abuelos, y a ellos mis bisabuelos, y a ellos mis tatarabuelos, y así las heredades en la antigüedad se pasaban de generación en generación. Había grandes generaciones en una heredad, en una tierra, en una casa, en lo que puede que haya sido dejado como una herencia. Nabot dijo, yo no te lo puedo dar, que me guarde Dios de hacer esto, porque esto va a ser para mis hijos, esto va a ser para los hijos de mis hijos. Por eso todos trabajamos. ¿Qué hace que una persona de 80 años trabaje en una viña? Si le quedan 10 años de vida, 5, tal vez 2, tal vez se muera el otro día. Pero cuando alguien pensaba que lo que hacía, lo hacía no solo para él, sino para los que vienen luego, lo hacía con esperanza, lo hacía con convicciones. Por eso los políticos fallan y fracasan, porque tratan de robar lo más que puedan, porque dicen, no voy a dejar nada para que venga, para que robe el que venga. Ellos dicen, es cuestión de que yo zafe un poco en mi gobierno, no importa, el otro que se las arregle. No piensan en las generaciones futuras. En cambio, en la antigüedad se pensaban en los hijos y los hijos de los hijos y las generaciones futuras. Por eso entonces un hombre con 80 años podría seguir labrando la tierra, cuidando los arbolitos de manzana, los olivos, podándolo, evitando que cualquier gusano, cualquier insecto dañe el árbol. El árbol tarda años en crecer. Luego sí, da frutos para siempre, pero hasta que crece, tarda años. Entonces este hombre, por más anciano que sea, trabajaba para dejar una herencia de bendición. Ese era el espíritu de antes. El espíritu de ahora es un espíritu egoísta. Yo trabajo y yo voy a disfrutar, no importa que los demás se maten y hagan lo que quieran. Así está nuestro país, así está nuestra nación. Nadie piensa en las generaciones que vienen. Pensamos en nosotros y nada más. No importa si los demás van a ser brutos porque tenemos un plan educativo que no funciona. No importa si los demás no van a tener trabajo el año que viene, nos vamos a gastar todo el dinero. El dinero de los jubilados, de tus jubilaciones, de la mía, ya no existe más. Ya no existe más. Ese dinero ya se está gastando. Cuando a ti te toca jubilarte, o a mí, o a mis hijos, irán a ver dónde está el dinero de los jubilados y le darán un peso a cada uno. Porque no hay dinero. Se lo están gastando todo ahora. Nadie piensa en el futuro. Nabot pensó en el futuro. Dijo, yo no te lo puedo dar. Es la herencia de mis padres.
Pero dice la Escritura que acaba entonces, le ocurrió algo. Esto le ocurre a los que no tienen a Dios o a los que van dejando a Dios. Pierde valor lo que tienen y lo que viven. Y tiene valor, cobra valor lo de los demás. La casa del otro es mejor que mi casa. Lo que el otro se pone es más lindo que lo que yo he visto. Lo que el otro tiene es más valioso que lo que yo tengo. Él tenía todo. Lo tenía todo. Pero de repente le gustó la viña de Nabot. La esposa de los otros es más linda que mi propia esposa. La esposa de los demás es más trabajadora que mi propia esposa. El marido de las otras es más responsable que mi propio marido. Todo lo que los demás tienen vale más, es más importante, es digno de pelear por ello. Lo que tú tienes no vale nada. El tiempo que vives en esta etapa del mundo es un tiempo desastroso. Es una porquería, no sirve para nada. Porque la droga y porque la delincuencia y porque esto y porque lo otro. Nadie dice, pero no tenemos guerras mundiales, pastor. Tiene razón. Y eso es bueno. No tenemos pestes como la peste que destruyó y se llevó millones de vidas en Europa. Y eso es bueno. No hay imperios voraces que salgan a conquistar y a conquistar como lo hizo el imperio romano, los babilonios, los griegos, los egipcios. Y eso es bueno. No hay más esclavitud en el mundo. Y eso también es bueno. La gente tiene acceso a la información por internet. Una persona que vive en Japón, una esquimal, puede entrar a internet y fijarse cómo fabricar una casa, qué cualidades tiene un material, qué cualidades tiene otro material, conocer historia, lo que fuere. Y eso también es bueno. Solo miramos la parte mala. Resolvamos lo malo de este tiempo de nuestra vida. No dejemos de ver lo bueno que nos ha tocado vivir. Un mundo sin mayores guerras. Un mundo sin mayores pestes. Un mundo en el cual la gente se preocupa por tener una casa, en muchos casos, pero no es que la gente no tiene absolutamente nada que comer. Muchas veces el que no tiene que comer, en algunos países, es porque realmente espera que otro le ayude. En nuestro país, por ejemplo, nosotros estamos produciendo aquí en Argentina alimentos para 400 millones de personas, para 10 veces más de lo que tenemos adentro de nuestras fronteras. Y hay personas que no tienen que comer hoy, es por una mala política del gobierno, simplemente por eso, no porque no haya riqueza en el país. Pero no, lo de que los otros tienen es mejor que lo que nosotros tenemos. Lo que los otros poseen es más importante. El otro es un pastor, vale más. ¿Y tú qué eres? Eres un colaborador, un líder, un creyente, lo que sea. No es importante dónde estás. No es importante el lugar que ocupas hoy. No, pastor, yo estoy mirando la viña de Nabot, me está pasando como acá. Miro como que lo que los otros tienen es mejor que lo que yo tengo, porque usted, por ejemplo, es pastor, lee la Biblia, usted tiene la iglesia, lo escuchamos por la radio. En cambio, ¿sabe qué? Yo ando con unos volantitos en la mano y la gente me dice, cállese, loco. Dice, entonces, a mí me parece que lo que yo tengo no es tanta bendición de Dios. Otros tienen mejor bendición. ¿Y tú cómo piensas que yo comencé a trabajar? Día a día le pido a Dios que me ayude a ser más lúcido, más sabio, que me ayude a tener una visión más brillante para poder entender y sacar provecho del lugar donde Dios me puso hoy. Puedo hacer 1000 cosas más de las que estoy haciendo hoy. Sería mentirte o mentirle a Dios si dijese, Señor, si tú me das algo más, entonces podría hacer más. No, yo sé que puedo hacer mucho más en el lugar donde estoy hoy. Con los mismos recursos, con el mismo tiempo, con el mismo conocimiento, con la misma sabiduría, con la misma fe, con lo que tengo, puedo rendir mucho más. Y día a día le pido a Dios más sabiduría, más seguridad, más confianza, más fuerzas, más visión, más convicción, para poder rendir mucho más en el lugar donde estoy. No le pido a Dios que me dé algo más. Cuando era un creyente le pedía a Dios lo mismo, Señor, yo quiero rendir. No se trata de tener lo que tiene el otro, sino de sacar provecho de lo que tú tienes hoy. Algunas dicen, no, porque si yo tuviese ojos azules, si yo fuese rubia, pastor, ¿sabe cuántos problemas se me solucionan? Mira, yo conozco muchas que no son ni rubias, ni de ojos azules, y que han logrado abrirse camino en la vida, y son felices, han prosperado. Algunas de ellas son empresarias, otras son científicas, y no tienen ninguna cualidad de lo que tú crees. ¿No será esto una excusa? El limitar, decir, pastor, porque si yo fuese un poco más alto, ahí se me solucionarían los problemas. O como le pasó a aquel cantante famoso, Michael Jackson, que él quería ser blanco,
Y la gente le gustaba su música, su creación. No hubo una persona como él. Se cansó de vender discos. Creo que fue uno de los músicos que más discos vendió en toda la historia de la humanidad. ¿Cuál era el problema de él? Se levantaba todos los días y se veía negro. Y la gente decía, ¿cómo me gustaría ser ese negro? Dejar de ser rubio, dejar de ser alto, dejar de ser lo que sea. Tener el éxito, la fama, la creatividad. Pero él no podía valorar. Y así fue como se entró en una cadena, en un círculo vicioso de querer ser blanco, en operaciones, en transformaciones. La gente veía y codiciaba lo que él tenía. Y él codiciaba simplemente lo que otro tenía, de decir quiero ser blanco o tener una nariz más pequeña o lo que fuere. Podría haber sacado provecho a lo que tenía y demostrar, porque este es un mensaje para otros. Si él, siendo negro o de raza negra, no solo logró conquistar al mundo con su música, entonces ese es un mensaje para la gente que no es hermosa, para la gente que no es alta, o los petizos, o los gordos, o los flacos, o los altos de 20 metros, o los narigones, o los orejones, de demostrarle, no importa lo que tú tengas, si no importa cómo tú lo uses. Mírame, soy una persona de piel negra, que nací en un país racista al extremo, donde la gente te ve y dice, el negro es el delincuente, el negro es el que te va a hacer daño. Y de repente todo el mundo me escucha y todo el mundo me ama, y voy a lugares y la gente se mueren para sacarse una foto, para que le firme un autógrafo. Eso hubiese sido un gran mensaje para muchos jóvenes, que dejen de pensar si tienen una nariz mejor, si tienen una oreja más grande o más pequeña, si tienen ojos de un color o de otro color, si son más flacos, si tienen un rostro distinto. Sería un gran mensaje para hombres y mujeres que dicen, yo no soy perfecto, pero no importa lo que tenga. Napoleón era un peticito, conquistó prácticamente el mundo. Hitler, que quería armar la raza suprema, mira las fotografías, era un engendro menos de lo que él quería hacer con su raza, con la raza aria. Tú lo pones al lado de los que nacieron después de la limpieza étnica que hizo, y tú dices, la verdad que si yo fuese Hitler lo mataría él mismo. Pero este varón, en medio de su gran locura, logró convencer de tal forma a la gente que los impulsó a una conquista que desató y desencadenó la Segunda Guerra Mundial. No fueron sus cualidades físicas o algunas cualidades visibles, sino que comenzó a sacar provecho de lo que él tenía. No es lo que el rey tenía. El rey Acab tenía todo lo que él deseaba, pero no podía valorar lo que él tenía. Lo de los demás vale más. Lo que otros tienen vale más. Algunos dicen, pero es que este vestido no me gusta. Si yo tuviese el dinero me compraría ese hermoso vestido y este y lo otro. ¿Qué me dirías? Si te cuento que un vestido hace muy poco tiempo se vendió en $1.300.000. Tú miras que es un vestido simple. Y el vestido es un vestido que originalmente tal vez no costó ni $500 o $1.000. Se vendió por $1.300.000 en una subasta. El vestido perteneció a Marilyn Monroe. Porque se lo puso ella, vale ese dinero. Entonces la gente vuelve a repetir esta historia, el mismo error de acá. Un hombre que se iba alejando de Dios cayó en este tropiezo. Es una piedra terrible. Lo que los otros tienen es más importante que lo que yo tengo. Los hijos de los otros son más inteligentes que mis propios hijos. Las otras familias son más hermosas que mi propia familia. Otras personas son más inteligentes que yo. Pero lo que tú tienes, sácale el jugo a lo que tú tienes hoy. Algunos quieren ponerse a exprimir tal vez una fruta que ellos no tienen cuando tienen su propia fruta, y no pueden sacarle el jugo y provecho a lo que tienen, el lugar donde han nacido. No han aprendido a usar sus recursos. En estos días vivimos tiempos maravillosos, pero tiempos en los cuales muchos se ponen mirando hacia otros lugares, se ponen a pensar en otros famosos, en los millonarios, en otros países, en lo que nos falta. Mira, Dubái es la meca del turismo en estos días. Una habitación en Dubái por noche puede llegar a valer $25.000, $30.000, $50.000, $100.000. Así de simple. Dubái es una ciudad
que apareció en medio del desierto. La ciudad de Dubái, en la meca del turismo, viven solo los millonarios allí. Para un pobre, un departamento puede costar por mes $10,000, $15,000. Ahí vive la gente que no tiene tantos recursos. Pero sin embargo, estos hombres en medio del desierto crearon una fastuosa ciudad. Ahora, si tú le dices a otro, tú harías una ciudad aquí en medio del desierto, estás loco. Existen las tormentas de arena que muchas veces golpean Dubái y el tráfico se detiene porque es tanta la arena que no se ve nada, es como una neblina impresionante. Tienen que estar limpiando constantemente la arena que viene del desierto. Pero sin embargo, ellos desafiaron el desierto. Lograron crear la meca del turismo. El dinero fluye hacia Dubái todos los días. El aeropuerto de Dubái es uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Hasta tienen pista, creo que es una de las únicas pistas de nieve en un lugar cerrado. Tú puedes ir a esquiar a Dubái y sales afuera y hace 50 grados de calor. Algunos dirán, bueno, pastores, Dubái. Las Vegas es una ciudad en medio del desierto. Todo el mundo, tú le preguntas a alguien, ¿tú conoces Las Vegas? La vi por la televisión, lo escuché, lo leí en algún lado. Es una ciudad inventada en el medio del desierto. La inventaron, la crearon. Toda la gente quiere ir a Las Vegas. Hay otros pueblos y países que tienen ríos, paisajes hermosos, montañas, nieve, lagos, cordilleras. Y sus ciudades están llenas de mugre. La gente sale, abre, lo primero que hace, abre la ventana y tiran cosas por la ventana. ¿Qué ciudad podés formar así? La gente llega a tu ciudad y ve los pañales sucios tirados en la calle. Es una cuestión de mentalidad. Dice la escritura que Acab, entonces, él codició la viña de Nabot. Algunos dirán, pastor, ¿y qué pasó con esto? Esto lo llevó a la destrucción a este varón. Le destruyó la vida. Dice la escritura así, en el versículo 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Tanto, se enojó tanto, no le importó el palacio, no le importó la música, tenía los mejores músicos el rey, la diversión, los sabios, los consejeros, la ciencia que había en el palacio, nada. Se enojó porque quería esa viña, la del otro, esa valía más. Todo lo que él tenía no valía nada. Así le está pasando hoy a millonarios, a empresarios. Lo que tienen no vale nada. Y dice, yo quiero una vida feliz. Y miran al otro, al obrero, dice, él es feliz. Y el obrero dice, lo que yo tengo no vale nada, yo quiero ser millonario. Los de arriba quieren lo que tienen los de abajo, y los de abajo quieren lo que tienen los de arriba. Y nadie comienza a sacar provecho y a hacer producir lo que tiene. Tú tienes una salud hoy, puedes comenzarla a producir. Tú tienes una fe y puedes comenzarla a producir. Puedes predicarle al pariente, al ser querido, orar a Dios por un amigo, por un familiar, por alguien que se encuentra solo. Tú tienes la palabra de la verdad. Puedes ir y hablarle a alguien que está en brujería y decirle, no te conviene estar en la brujería. Jesús te ama. Tú tienes esperanza en tu corazón. Tú tienes una visión que otros no tienen. Otros simplemente miran lo que está delante de sus narices. Tú miras más allá y eso puedes compartir y puedes sacar provecho. Tú tienes la fe que cuando estás quebrantado puedes abrir la Biblia y decir, Señor, tú serás mi fortaleza. Hay otros que cuando están quebrantados agarran un arma, como le pasó a cierto varón. Agarró un arma y se disparó, porque cuando tenía problemas no encontró solución. La solución que encontró fue quitarse la vida. Tanto tienes tú hoy. Puedes escuchar esta palabra. Puedes entender que el Señor te llama. Puedes comenzar a ser un líder espiritual. A bendecir a los niños en la escuelita dominical. Cuando Dios me llamó a mí, Dios me llamó a una esperanza nueva. El pastor me dijo, mira, Hernán, si quieres puedes venir a pintar los bancos. Yo iba a pintar los bancos, para mí era una bendición que me den una oportunidad de trabajar en algo para Dios. Había que pintar los bancos, iba a pintar los bancos. Mira, Hernán, tienes que venir, vamos a cortar el pasto de la iglesia. No me importaba, iba a cortar el pasto de la iglesia, para mí era una bendición. No pretendía ser un pastor, si todavía no tenía las cualidades. Primero tenía que aprender a usar lo que tenía. Y lo que tenía no era gran cosa. Eran mis fuerzas y un conocimiento limitado de la palabra. Cuando Dios me fue dando más, entonces traté de sacar provecho más a lo que Dios me dio. Así se maneja la vida, así se evita caer en las garras de la vida de Acab.
Acab cayó en unas garras satánicas terribles. Nada de lo que Acab tenía era bueno. Todo era malo. ¿Qué era bueno? La viña de Nabot era buena. ¿Tienes algo en tu vida que valga la pena? ¿O todo en tu vida es un desastre? ¿Has vivido en un mundo hostil? ¿Has vivido en un mundo con guerras, con pestes? ¿Has vivido en el tiempo de los imperios, en el tiempo de la conquista, en el tiempo de la esclavitud? ¿Hay algo en ti que valga la pena? Recibí una carta hace unos días de un joven. Día a día en cada cruzada de milagro recibo muchísimas cartas, alcanzo a leer de a poco. Entre tanto voy leyendo, otra vez guardo. Cuando tengo tiempo sigo leyendo. Entonces abrí una carta y comencé a leer la historia, esta carta de este joven, y era la historia de la vida de este joven. Me contaba su historia y me decía: pastor, yo lo escucho siempre, fui a las cruzadas de milagros, quiero agradecerle. Y comenzó a contarme un poco de su vida. Me contaba diciendo: yo era un joven normal, con 12 años, 13 años, comencé a crecer, tenía amigos, vivía en casa con mis padres, una vida de un joven normal. Pero sin embargo, cuando ya tenía 13, 14 años, un amigo me invitó cigarrillos. Yo dije: bueno, debe ser que lo que él tiene es bueno. Y tomo el cigarrillo y fumo. Luego me invitaron marihuana, consumimos marihuana. Dice: entonces, pastor, comencé a consumir drogas, así. Los fines de semana, durante los fines de semana comencé a consumir drogas. Después me di cuenta que ya comenzaba a consumir entre semana. Todo lo que él tenía antes no era suficiente, tuvo que ir a buscar las drogas. ¿Qué vas a buscar en las drogas? Una persona que se droga es porque busca la droga algo que no tiene. La droga es la viña de Nabot. El alcohol es la viña de Nabot. No estás feliz con lo que tienes, tienes 2 piernas, no. No alcanza con eso. Puedes mirar la luz del sol, mirar los colores. No me alcanza con eso, pastor. Todo el mundo mira colores, todo el mundo tiene 2 piernas. Yo quiero algo más. ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero la felicidad, pastor. ¿Y por qué no eres feliz? ¿Por qué no eres feliz? Y porque la felicidad es... no sé cómo explicarlo. La felicidad es como tener una casa gigante, muchos bienes, alta tecnología. La felicidad sería como tener un harén de mujeres. Eso sería como feliz. Bueno, Salomón tuvo 900 mujeres y la Biblia no cuenta que haya sido feliz. Y alguno pensará diciendo: usted, pastor, es adivino, ¿cómo sabe que no era feliz? Dice la Escritura que Salomón tenía una mujer y luego tuvo que ir por otra mujer. ¿Por qué vas por otra mujer si estás contento con la primera? Entonces algo necesitas que sientes que la primera no te puede ofrecer, vas por la segunda. Ahora tienes 2, lo que no te da una te puede dar la otra. En aquellos días los hombres que podían vivir con la cantidad de mujeres que pudiesen sostener económicamente. Bueno, estos días ya está pasando algo parecido. Digamos que el tiempo de la inocencia pasó. La inocencia antes era que si vos tenías 2 mujeres, un amante por allá, hijos por un lado, por otro, no había responsabilidad alguna. Hoy tienes hijos tirados por algún lado, otros por otro lado y otros por otro, tienes que mantenerlos. Si tienes 12 hijos, tienes que pagar por los 12 hijos. O sea que bueno, volvemos a lo de antes. Puedes tener la cantidad de hijos que quieras. Hablo en los términos sociales. Mientras los puedas mantener y mientras puedas cumplir con los alimentos que te va a reclamar la justicia. Los hijos te serán caros. Conozco casos de personas que trabajan solo para los hijos. Dicen: no me puedo comprar nada, todo va a mis hijos. Y luego lo agarra la madre y se lo termina gastando en los bailes. En aquellos días los reyes podían tener una cantidad de mujeres porque tenían mucho dinero para sostener. Salomón fue por la segunda, por la tercera, no le alcanzaba, ya llevaba 50 cada uno con sus hijos. Pero le faltaba algo. Y siguió buscando y buscando y buscando. Cuando llegó a cerca de 900 mujeres, dijo: no, alto aquí, ya está, voy a terminar trayéndome a todo el pueblo aquí. Era un pueblo lo que tenía Salomón en mujeres. Imagínate, multiplícalo por los hijos. El pueblo de Salomón. Finalmente dice la Escritura que esto le llevó a Salomón a un tropezadero y comenzó a adorar los ídolos de sus esposas. Los dioses y las creencias de ellas terminaron contaminándolo. Digamos que si hubiese encontrado a la mujer de sus sueños, ¿para qué buscar otra? Si con una alcanza. Por este varón fue a buscar las drogas, este joven, algo que él creía que no tenía. El que busca las drogas, busca algo. Alguno dirá: pastor, ¿y qué es lo que busca?
Él buscó algo que no tenía. Entonces él me escribía diciendo, bueno, pastor, me empecé a drogar en la semana. Luego ya como no alcanzaba, un día un amigo me da una sustancia que es LSD. Entonces comencé a consumir ácido. Y sabe, pastor, me empezó a quemar la cabeza todo esto, pero sin embargo me produjo una adicción terrible. No podía parar de drogarme. Ya tenía 16, 17 años y la droga era el pan de cada día de su vida. Su madre lloraba por él. Él sabía que su vida había caído en un desastre, había dejado los estudios, había dejado de ser un joven normal y había comenzado a ser un joven adicto. Dice, pastor, me perdía, no sabía ni quién era, perdía el sentido del tiempo, de la noción del tiempo. Mi madre no sabía qué hacer conmigo, todos desesperados, todos sufriendo, porque no solamente sufre el que consume y es adicto, sufren los padres, sufren los parientes, sufren los seres queridos, los abuelos, todo el mundo sufre. Mi madre comenzó a desesperadamente a buscar de hacer algo por mí. Trataba de que no salga, pero me escapaba. Conseguía dinero donde sea. Robaba lo que puede para drogarme. No podía parar. No había forma de parar. No había manera. ¿Cómo parar? Esto era ya un vicio, una adicción. Dice, pero pastor, ¿sabe qué? Yo doy gracias a Dios porque finalmente, dice, cuando estaba tan perdido, un día quise parar, dejar de drogarme y comenzaba a ver todo como en 3 dimensiones, como así, dice, como raro. Es como que la gente me hablaba cosas y yo no las entendía, había quedado como un tonto, me decía. No le entendía lo que la gente me hablaba, no razonaba. Había quedado así, como un necio. Y así estaba en mi necedad, pero sin embargo en su necedad escuchó la palabra de Dios, se acercó a una cruzada de milagros y aceptó a Jesucristo como su único Señor y Salvador de su vida. Aleluya, aleluya y aleluya. Luego me decía, pastor, doy gracias a Dios y quiero que siga orando por mí, porque hemos venido con mi madre a la cruzada y ya es una de las tantas veces que venimos. No sabe todo lo que Dios hizo por mi vida. Tenía una familia hermosa, tenía su madre con vida, tenía un joven con grandes perspectivas, pero que fue a buscar, parece que lo otro era mejor que lo que él tenía. Lo que el joven ese fuma parece que es más divertido que lo que yo tengo. El tema es que cuando lo pruebes, después no vas a poder volver fácilmente. No podrás volver. Lo que el otro tiene es mejor que lo que yo tengo. Lo que el otro tiene vale más. ¿Y por qué no eres feliz hoy? ¿Por qué no eras feliz acá? Yo te pregunto, pensemos juntos. ¿Por qué no eras feliz acá? Porque una persona que dice que se va a su casa enojado, mal, llega al punto de no comer, un rey, un hombre que tiene que dirigir a toda la nación, dice aquí la Escritura capítulo 21, libro de Reyes, verso 4, al final del verso 4, no te la daré, le dijo Nabot, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió, como un niño caprichoso. Estaba devastado Acab. ¿Por qué no podía ser feliz Acab? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le faltaba? Pastor, yo creo que la felicidad es mucho dinero. Acab tenía todo el dinero de la nación disponible para él. Bueno, pastor, mujeres, es dinero también, lo que sigue también a mujeres. Tenía todas las mujeres disponibles, era el rey. Podía tener el harén que quisiese, lo que él quisiese. Bueno, carros, esos carritos con ruedas. Él tenía todos los carros que quería. Obviamente no eran los carros a motor que hoy tenía, pero eran los carros que todo el mundo codiciaba. Él podía desfilar y pasearse en su carruaje. Simplemente se sentaba en su carruaje y llegaba donde él quería. Los demás tienen que caminar. Y los que tienen un poquitito de dinero andar en un asno. Simplemente. Bueno, pastor, no son los carros, no son las mujeres. Vicios, los vicios. Todos los reyes en la antigüedad tenían sus vicios. Eran vicios malos. Consultaban a los hechiceros. Se daban a la lujuria. Se daban a veces a los juegos. Él tenía todo disponible también. Todos los pecados. Pero no era feliz. ¿Qué le pasaba al rey que no podía ser feliz? ¿Qué le pasa al rey que me escucha en esta noche, a través de la radio, o aquí en este lugar, que no puede ser feliz? ¿Qué le pasa a la reina que no puede ser feliz? ¿Qué más le falta?
¿Qué más le faltaba? Bueno, pastor, yo creo que casa, falta la casa, eso. Una casa hermosa, con jacuzzi, una pileta. ¿Qué más? Puede ser un patio hermoso, árboles, sirvientes, cosas que golpeamos la mano y el sirviente viene con el desayuno. ¿Te parece que el rey Acab no tenía todo eso? Tenía palacio. Hasta los romanos, ya en aquellos días, los nobles romanos ya tenían sus baños propios y su agua potable propia en sus baños. Los nobles, ni hablar de los emperadores. Este varón tenía todo lo que quería. La mejor casa del país y de muchos de los lugares a los alrededores la tenía Acab. No le alcanzó con la casa. ¿Por qué no era feliz Acab? ¿Qué le faltaba a Acab? Una esposa. Tenía una esposa, además de todas las mujeres que quisiese, también tenía una esposa. Hijos. Capaz que no podía tener hijos Acab, pastor. Eso es el asunto. No podía tener hijos, por eso estaba mal. Acab tenía hijos. ¿Por qué no podía ser feliz Acab? Piensa, ¿por qué no puedes ser feliz tú? Y eso me falta a mí un carro, pastor. Un carro, un palacio, mucho dinero. Ya sé lo que le faltaba, poder. Porque la gente quiere poder. Quiere dominar a otros como los políticos. Les gusta el poder. Ven para aquí, vamos para allá. Te vamos a clausurar, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro. Eso les gusta a ellos, que la gente les tenga miedo. Es como el policía, que le dan un arma. Así a un jovencito le dieron un arma. Y andaba mostrándole el arma a todo el mundo. Mirá, mirá el arma que tengo. La gente le decía, pará, loco. Mirá. La placa, mirá la que tengo la placa. Entonces tú le das un poco de poder al ignorante y lo destruyes. Por eso a la gente hay que capacitarla para darle un poquito de poder, de autoridad. Hay que capacitarla mucho, porque luego hacen abuso de autoridad y destruyen a la gente, en el ámbito que sea. La justicia, la policía, los curas, los pastores, los políticos, quien sea que tú le das poder, empresarios, los que corrompen a los niños con la pedofilia, son los millonarios, no el pobre. El pobre no tiene dinero para hacer los famosos turismos sexuales de la pedofilia. Ellos son los que consumen, los que corrompen con su dinero a la gente, son ellos. Este hombre tenía todo el poder del país. E incluso muchas naciones le tenían miedo a este hombre, porque era un hombre que era apto para la guerra, junto con su ejército. ¿Qué le faltaba a Acab? ¿Qué te falta a ti? Pastor, vicios. Tal vez ahí en esa época no existía droga, pero existía el vino. Dice que la gente tomaba hasta cansarse. Era la droga de aquellos días, el vino. También existían sustancias opiáceas, que eran sustancias alucinógenas, que en muchos casos tribus consumían, pueblos consumían y los reinos consumían. Eran las drogas. No piensas que la droga apareció ahora en este último tiempo. Ya en edades primitivas existió la droga. ¿Qué le faltaba a este hombre? ¿Qué te falta a ti hoy? Dime, ¿qué le faltaba a Acab para ser feliz? ¿Por qué Acab no pudo ser feliz? ¿Qué más puedes pensar? Pastor, a Acab lo que le faltaba era sabiduría, conocimiento, porque el conocimiento es lo que desarrolla el intelecto de la gente y lo que la gente le hace sentir mejor. Acab tenía en su corte a los hombres más sabios. Los hombres más sabios y los científicos de la ciencia incipiente, de la ciencia que recién comenzaba en aquellos días, vivían en el palacio. El rey les pagaba, el rey les daba de comer y ellos aportaban su sabiduría, su ingenio, su ciencia y su tecnología para desarrollar armas, para cavar pozos, para hacer acueductos, toda la sabiduría estaba dispuesta para el rey, todo. En muchos casos los reyes eran reyes porque sabían leer, sabían escribir y tenían cualidades y conocimiento que otros no tenían. La escritura era de personas importantes. El que sabía leer y escribir en aquellos tiempos era una persona importante, era una persona noble. El vulgo no podía aprender a leer y escribir, porque para eso tenías que tomar clases, alguien te tenía que enseñar y tú tenías que pagar para que te enseñen a leer y escribir. No era público, no era gratuito. ¿Qué le faltaba entonces acá? ¿Y qué te falta a ti en esta hora? ¿Qué es lo que te falta? Lo que le faltaba acá era Dios, era fe, porque solo con Dios tú puedes valorar lo que tú tienes y sacar provecho de lo que tú tienes, de lo que tú eres. No necesitas ser otra persona para triunfar. No necesitas vivir en otro país para salir adelante. No necesitas tener más dones. Algunos dicen, pastor, me falta el don de lengua, me falta el don de sanidad. A mí me falta el don de la palabra. Si yo tuviese el don de la palabra, con lo que tú tienes, puedes dar abundante fruto.
abundante fruto. La parábola de los talentos dice que un amo de casa, un hombre importante, se fue lejos y antes de irse dejó un dinero para invertir a 3 de sus siervos. Y a uno le dejó un poco, a otro le dejó otro poco y a otro le dejó un poco más. Y así, cuando él vuelve después del tiempo, aquel que le había dejado muy poquito, dice que lo escondió en la tierra él y tuvo miedo. Tuvo miedo de no saber qué hacer, de perder lo poco que tenía, pero no lo invirtió. Dice la Escritura que este que tenía un talento lo escondió en la tierra nada más. Al otro que le dieron más talentos, dice que lo negoció, el dinero lo invirtió, prestó, hizo algún negocio y duplicó. Y le dijo, aquí tienes entonces lo que me has prestado, más las ganancias. Y el que le dio más, lo multiplicó más. Entonces dice que este hombre sabio agarró a aquel que había escondido el talento y se lo quitó. Y se lo dio al que tenía más. Algunos pensarán y dirán, qué injusto, ¿no? Qué injusto la vida que aquel que lo poquito que tiene se le quita. Y aquel que tiene mucho se le da más y más y más. ¿Por qué? Porque aquel que tiene mucho tiene más y más y más. Y el que tiene poco cada vez lo pierde más. Porque el que tiene poco no valora la vida que tiene, no valora los recursos que tiene y para él no son nada. Lo poco que tiene va y lo juega a la lotería. Va y lo juega en el bingo. Y aquel que tiene mucho, lo mucho que tiene le costó y lo administra y lo cuida y lo multiplica. El otro no, dice como es poquito, no vale nada. ¿Cuántas bendiciones hay en ti hoy que tú no las multiplicas? Tú estás mirando la viña de Nabot. Tú miras a otro pastor, tú miras a otro ministerio, mira a tu alrededor lo que tú tienes, una iglesia de 2 miembros, de 5 o de 20, o lo que sea. Y saca provecho de lo que tú tienes. Nosotros cuando éramos poquitos salíamos a predicar todos los que éramos. Los poquitos que éramos salíamos todos a predicar. Los poquitos que éramos hacíamos programas de radio, hacíamos esto, limpiábamos, hacíamos lo otro. Y a veces en los pocos que teníamos, había algunos vagos que no querían hacer nada. Entonces yo, ¿sabes lo que hacía? Venía temprano a la iglesia, a veces veía que las hermanas no habían limpiado, me ponía a limpiar, ya para predicar la palabra. Iba 2, 3, 4 horas antes, ordenaba un poco, ordenaba los bancos, limpiaba un poco los bancos, luego me ponía a orar. Daba vueltas en el templo y oraba para que Dios traiga a alguien. Estaba solo. Luego era la hora de la reunión. Entonces comenzaba la reunión, tenía la guitarra, tenía el micrófono y yo cantaba y dirigía. Después llegaba la hora de la ofrenda y por ahí los otros que podían orar por la ofrenda no querían, faltaban, no se hacían responsables, no querían consagrarse para Dios, entonces tenía que orar también por la ofrenda. Luego llegaba la hora de la palabra, tenía que predicar la palabra. Terminaba de predicar la palabra y tenía que orar por la gente, por los enfermos o por las necesidades. Terminaba de orar por las necesidades. Tenía que seguir cantando y finalizar la reunión. Finalizaba la reunión y me bajaba y tenía que ir a ministrar a algunas personas que habían llegado nuevas. O los 4 o 5 que éramos, darles aliento, decirle qué pasó con tal hermano, cómo no lo vieron. Y luego alguien que decía, pastor, tengo que contarle un problema. Y volví a mi casa a las 2, 3, 4 de la mañana. Destruido. Pero trataba de sacar provecho a lo que Dios me había dado. Era soltero, no tenía familia, no tenía grandes responsabilidades y sacaba provecho de lo que Dios me había dado. Y así en mi vida comencé a pedirle a Dios, enséñame a sacar provecho de lo que tengo. Porque no es que necesito más, necesito ser más sabio para aprovechar lo que yo tengo hoy. Acá tenía viñas mejores que la de Nabot, pero no, la de Nabot era mejor. Otro ministerio es mejor que mi ministerio. Otra gente tiene más cualidades. ¿Cuántas cualidades tienes tú? ¿Por qué no puedes ser feliz? Se han hecho estudios en el mundo, a nivel mundial, y se ha comprobado que en países pobres la gente es feliz. Y en países ricos la gente no es tan feliz. Tienen jacuzzi, piletas, autos de alta gama. No son felices. ¿Qué es la felicidad entonces, pastor? Es la satisfacción y el contentamiento con el tiempo que uno vive y con lo que uno tiene. Esa es la felicidad. ¿Tú quieres encontrar la felicidad? Entonces aprovecha de disfrutar lo que tienes. Usa lo que tienes. Saca provecho de lo que tienes. Disfruta de lo que tienes.
y vas a ser feliz. Eso no quiere decir que tú no aspires a algo más. Pero una vez que tú saques provecho a lo que tienes, se te abrirán unas puertas nuevas. Supongamos en una oficina. Tú empiezas de secretaria y la persona ve que tú tienes otras cualidades y después de 2 años dice, mira, ¿por qué no te haces un curso? ¿Por qué no estudias algo? Porque tú eres una persona capaz. Así le dijeron a una persona. Esta persona empezó como un operario en una fábrica, como una empleada en una fábrica. Actualmente dirige una de las fábricas más automotrices más grandes del mundo. ¿Cómo comenzó? Como una empleada de una fábrica. Pero luego la fueron capacitando, le dijeron, mira, tú tienes cualidades. Lo poco que tenía lo hacía bien, con responsabilidad. Y la gente recibía el halago de los demás, decían la verdad. Que dentro de la gente de tu puesto te destacas demasiado. Entonces luego se le abrieron puertas nuevas. Tú disfrutas lo que tienes y vives lo que tú tienes. Luego se te abrirán puertas nuevas. Irás avanzando. Finalmente dice la Escritura que tan mal se sintió Acab. Alguno dirá, ¿qué pasó con la historia de Acab? La historia de Acab termina así. Su mujer, Jezabel, lo ve a Acab tan destruido y se pone ella mal igual. Y le dice, ¿por qué está mal el rey? ¿Acaso no tienes todo el reino para ti? Y le dice, lo que pasa es que le cuenta la historia. Le he pedido a Nabot que me venda su viña. Le dije que le iba a dar más dinero, le voy a pagar 10 veces más, le voy a dar fincas mejores, viñas mejores, lo que él quiera. No hubo caso. No me la quiere vender a la viña. Entonces dice que Jezabel mandó a los de Nabot, mandó a la gente, y dice que le dijeron a los ancianos, digan, búsquense unos hombres que confiesen y que den un testimonio diciendo que este varón ofendió al rey y ofendió a Dios. Y sáquenlo y apédrenlo, mátenlo. Entonces dice que y lo selló con el anillo del rey. Cuando fueron enviadas las cartas a esta ciudad, dice que la Escritura cuenta que estos ancianos consiguieron a vagos, mentirosos que dieron falso testimonio y finalmente mataron a este hombre. Le terminaron quitando la vida. Dice la Escritura así, en el verso 14, después se enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo acá, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso vender por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Ahora tenía la viña de Nabot para él. ¿Cómo termina la historia? Acá posee la viña de Nabot, y cuando la posee, dice que sale un varón poderoso de Dios. Se le cruza en el camino un varón llamado Elías y le dice, mira Acab, por lo que tú has hecho, Dios te destruirá a ti, destruirá a tus hijos, a los hijos de tus hijos, traerá para siempre dentro de tu linaje hombres que gobiernen el trono, porque no solamente has arrebatado, no solamente has robado, no solamente has quitado, sino que le has dado muerte a un inocente, con engaño, con mentira. Por tanto vendrán calamidades a tu casa. Dice que entonces acaba la alegría de estar en la viña. Se transformó en tristeza absoluta. Fue tan grande. Y dice el verso 27, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Acab, cuando escuchó las palabras de Elías, dijo la verdad, que soy un tonto. Lo tenía todo. ¿Qué fui a buscar? ¿Qué has ido a buscar a un prostíbulo? ¿Qué has ido a buscar a las drogas? ¿Qué fuiste a buscar a la pornografía? ¿Qué fuiste a buscar al pecado que no tengas? Con lo que tú tienes puedes hacer grandes cosas. Puedes no solamente ser feliz tú, sino hacer felices a tus hijos y enseñarles el secreto de la felicidad. No está en el auto, no está en la casa de 20 pisos, no está en el jacuzzi, no está en una pileta, no está en el ser multimillonario, está en el disfrutar lo que tú tienes, en el tiempo que tienes y valorarlo. Y tratar de sacar provecho y multiplicar lo más que puedas tu bendición. Esa es la felicidad. La felicidad no está en una mansión en Beverly Hills. La felicidad no está en un magnate ruso millonario del petróleo. La felicidad está cerca tuyo.
Solo que tienes que volver a Dios. Vuélvete a mí, dice Dios, y yo me volveré a ti. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Acab se fue alejando de Dios, entonces no puede disfrutar. El hombre sin Dios no puede disfrutar nada de lo que tenga. Nunca podrá disfrutar. La ropa que tienes será la peor porquería. No importa que te haya costado carísima. La casa que tienes será horrible. No importa que te haya llevado 10 años construirla. La mujer que tienes será la peor del mundo. No importa si incluso le has robado, por favor, que se case contigo. Ahora ya no vale nada. Todo lo que tú tengas. El marido que tienes no vale nada en comparación a otros maridos. Otros maridos serán mejores que el tuyo. Otras familias serán mejores que el tuyo. Toda la humanidad es mejor que ti. Todo lo que los otros tienen vale más. Acab lo tenía absolutamente todo. Y dice que no era feliz porque se alejó de Dios. Elías le llamó la atención, lo exhortó, y Acab dice que reconoció su error y se humilló. Durmió en silicio. Silicio eran ropas ásperas, terribles. Imagínate una ropa, dormir con un pullover de lana que te pica todo el día. Bueno, peor que esto, 10 veces peor, era el silicio. Dice la Escritura, verso 27, sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso silicio sobre su carne, ayunó, durmió en silicio, anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tibita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por tanto se ha humillado delante de mí. No traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Yo voy a invitar a que te pongas de pie hoy. Se había arruinado la vida Acab, pero al final entendió que su paz, su bendición estaban en Dios. Y trató de buscarle con lo que pudo. Acab fue un hombre que se empeñó por alejarse de Dios, y Dios lo llamaba y lo llamaba. Al final de sus días dice que Dios le tuvo misericordia porque vio que anduvo humillado. Días anduvo humillado. Jezabel tal vez le decía: dime Acab, ¿ahora qué quieres? ¿Qué otra viña te consigo? Acab decía: no me consigas nada. Lo que quiero es que me consigas la paz de Dios. Lo que necesito es que Dios haga las paces conmigo, que Dios sea mi amigo, que Dios esté a mi lado, que Dios sea mi consejero, que Dios sea mi ayuda. No quiero estar enemigo de Dios. Dándole la espalda a Dios te destruirás. Comerás la mejor comida del mundo y luego el médico te dirá: su hígado está destruido, su riñón está destruido, su corazón no funciona. Y tú dirás: pero le he puesto a mi cuerpo los mejores manjares, lo he cuidado con las comidas de reyes y este cuerpo no funciona. Sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Pero se humilló Acab, anduvo humillado. Jezabel se dio cuenta que Acab no necesitaba nada de lo que había en la tierra, ya lo tenía todo. Tú no necesitas nada extra. Con lo que tú tienes puedes hacer grandes cosas, maravillas. No importa, algunos dirán: pero pastor, yo estoy excedida de peso. Con lo que tú tienes. Hay mujeres que marcaron la historia de este mundo. Y si tú las miras, no fueron mujeres que tuviesen alguna cualidad innata de nacimiento. Fueron mujeres que sacaron provecho al tiempo que vivían. En este tiempo de nuestro país, las madres se pueden levantar para pedir por sus hijos e ir a pedirle a los políticos que pongan leyes que prevengan que sus hijos caigan en las drogas. Y esas madres pueden quedar en la historia. Los padres pueden levantarse en esperanza, en fe, y hacer que esta nación prospere. Hacer que esta nación, pedirle a los políticos que pongan planes, implementen planes. Con un proyecto a 50 años, no importa. Pero labraremos las viñas que disfrutarán nuestros hijos. Pero hoy ni siquiera estamos disfrutando nosotros, ni van a disfrutar los que vengan después. Hombres pueden decir: bueno, vamos a esforzarnos, que los políticos no necesitarán mentir más. ¿Por qué mienten los políticos? Porque a nosotros nos gustan escuchar mentiras. Como una mujer que le decía a su marido: decime que me querés. Y el marido la miraba, le decía: pero mentime aunque sea. Quería aunque sea que le mientan. Nosotros queremos que nos mientan los políticos. Si un político nos dice: miren, vamos a tener que ajustarnos en lo económico, vamos a tener que proyectar la prosperidad, pero de aquí a 20 años, luego de 20 años ya voy a estar muerto, pero no importa, pero vamos a salir adelante, vamos a fomentar la industria, vamos a comenzar a proyectar trabajos a largo plazo, fabricar nuestras propias naves, enviar nuestros propios satélites al espacio.
retener a nuestros científicos, armar nuestras propias presas hidroeléctricas en todo el país. El agua fluye constantemente para el mar, mientras que en otros países aprovechan todos esos ríos y le sacan provecho. Y vivimos en una crisis energética cuando tenemos recursos prácticamente inagotables. Prácticamente inagotables. Todo lo que necesitas para ser feliz está cerca y al tuyo y al alcance de tu mano, como estaba al alcance de la mano de acá. No mires a otro lado. Di lo que yo tengo. ¿Qué instrucción tengo? Primaria, secundaria, universitaria, lo que tengo, lo voy a aprovechar. ¿Qué conocimiento tengo de la palabra? ¿Soy como el pastor que conoce mucho de la palabra? ¿Puedo dar estudio bíblico? No. Yo conozco solamente algunos versículos, como ese de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con eso le puedo predicar a un amigo. Saca provecho de lo que tienes. Tú piensas que es poco, pero es más que suficiente para volver el corazón de tus amigos, de tus seres queridos, al Rey de los cielos. Y entonces disfrutarás de la felicidad. Dirás, Señor, a medida que me des más, produciré más. A medida que me confíes más bendiciones y más capacidades y más recursos, seré de mayor bendición. Lo poco que tengo, colaboraré para la obra de Dios. No esperaré ser un millonario para dar a la obra de Dios. Nuestro ministerio nunca se valió de ningún millonario para salir adelante. Siempre fue el esfuerzo nuestro, haciendo beneficios, saliendo a vender empanadas o comida. Siempre hicimos así. Queríamos comprar algo, vamos a hacer beneficios. Y lo hacíamos. Sacamos provecho de lo poco, de lo mucho que Dios nos dio. Y así estamos, en bendición y en esperanza. Vamos a orar. Quiero orar por aquellas personas que nunca aceptaron a Cristo en su corazón y que hoy decidan dar un paso de fe. Hombres y mujeres que escuchando esta palabra dicen, pastor, Dios me habló. Yo no voy a hacer una CAP más. Entiendo que es un día maravilloso este día. Tengo salud o tengo mis hijos sanos mientras que yo tengo algunas enfermedades, pero no importa lo mío. Lo importante es que mis hijos estén sanos. Vivo en un mundo donde no hay guerras, no hay pestes, donde medianamente hay una paz y una armonía. Voy a sacar provecho de esto. Y lo mejor de todo es que Dios permitió que escuche esta palabra y que acepte a Jesucristo en mi corazón. Aquellas personas que quieran hacer esta oración, yo les voy a invitar a que cierren sus ojos y repitan esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, en este momento, te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por mis errores, por mis pecados y mis equivocaciones. Ayúdame a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Y anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Señor, ayúdame a sacar provecho de las bendiciones que tú me permitas vivir. Yo no quiero ser una capa, quiero ser un hombre o una mujer de bendición. Señor, acompáñame todos los días de mi vida, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Y amén. Y damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Y aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.